Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Palomitas de maíz, o momochtli, cachitos de cielo. De la variada alimentación típica mexicana, destacan las deliciosas palomitas de maíz, como un alimento ancestral desde hace más de 6,000 años. En los mercados de Tenochtitlán se vendían como una deliciosa golosina. Las palomitas son un producto de algunas variedades de maíz que tienen la capacidad de explotar o reventar al someterse al calor. En su interior hay una cantidad mínima de agua que, al expandirse, logra que el grano reviente. Maíces como reventón, rosetero, pisingallo, toluqueño, chapolote, naltel, arrocillo, amarillo, etc., tienen esta característica. Nuestros antiguos mexicanos las llamaban mumuchitl o momochtli, que en náhuatl significa cachito de cielo. Tienen la propiedad de estallar o reventar como flores blancas, como el granizo. El cultivo del maíz palomero en las antiguas civilizaciones lacustres estaba muy relacionado con el culto al agua y a los montes, sierras y volcanes, moradas de las entidades del agua. La siembra ritual del maíz palomero en una parcela sagrada era símbolo de petición de lluvias y fertilidad agrícola. Este culto se hacía a los tlaloques, Tlaloc o Pochtli, patrón de los pescadores y de la gente del agua. Durante sus fiestas se regaban palomitas a su paso y adornaban sus imágenes con collares, tocados y guirnaldas de palomitas. Se ofrecían cañas verdes de maíz, comida, copal, flores de yautli o pericón, pipas para fumar tabaco y diversas canciones y melodías. En la imagen de Opochtli se ve su escudo o chimali con una palomita de maíz como adorno. En la actualidad continúan utilizándose en diferentes celebraciones, por ejemplo, en las tradiciones mazahuas de la veintena de Tlacachipehualistli. Se confeccionaban enormes y bellísimos adornos cuya materia prima son las deliciosas palomitas. También en San Mateo, Tlachichilpan, Jocotitlán, Atlacomulco y Jiquipilco. En la enseñanza infantil, los aztecas utilizaban acertijos y adivinanzas. En náhuatl, sasaniles, para despertar el ingenio y capacidad de reflexión en los niños. Sagún cita una que hace alusión al tema de las palomitas. ¿Qué cosa es una jícara azul sembrada de maíces tostados que se llaman momochtli? La respuesta es el cielo que está sembrado de estrellas. En Sonora llegó a ser tan importante la forma de alimentarse con maíz reventador que casi igualó al consumo de la tortilla. Propiedades terapéuticas. Según un estudio publicado en la American Chemical Society, titulado El snack perfecto, el investigador Joe Vinson detalla la elevada concentración de polifenoles saludables en las palomitas de maíz, que contienen un 4% de agua en su composición, mientras que en las frutas y verduras contienen un 90% de agua, un punto importante debido a que los polifenoles son hidrosolubles. Asimismo, los investigadores han descubierto que la cáscara de las palomitas de maíz, esa parte que todo el mundo odia por su tendencia a quedar atrapada entre los dientes, en realidad tiene la mayor concentración de polifenoles y fibra. Vinson, de la Universidad de Scranton en Pensilvania, indicó: la cáscara de las palomitas merece más respeto. Es como nutritivas pepitas de oro. Las palomitas de maíz pueden ser el aperitivo perfecto, el único que se presenta como alimento integral, 100% de grano entero sin procesar. En otros productos integrales elaborados con granos y cereales, estos solo presentan la mitad del peso total, mientras que en una ración de palomitas
Hay más del 70% de la ingesta diaria recomendada. Las palomitas de maíz constituyen una excelente alternativa para satisfacer las necesidades nutricionales de una manera muy agradable. Estudios anteriores encontraron bajas concentraciones de polifenoles libres en las palomitas de maíz, pero el equipo de Vinson ha realizado el primer estudio calculando las concentraciones totales de los polifenoles en las palomitas, resultando que las cantidades de estos antioxidantes son mucho más elevadas de lo admitido hasta ahora, rivalizando con los frutos secos y resultando hasta 15 veces mayores que las que se encuentran en los totopos de tortilla nixtamalizada. El consumo de palomitas promueve la curación de procesos inflamatorios de la piel, así como lo relacionado con la celulitis y el cáncer. Contiene un 70% de fibra que favorece la salud intestinal y alivia el estreñimiento. Además, poseen vitaminas del complejo B, B1, B3 y B6, minerales como hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre y manganeso. La parte blanca de las palomitas contienen almidón resistente, que las hace un alimento prebiótico. Los prebióticos son una clase de alimentos funcionales, definidos como ingredientes de la comida no digeribles que son utilizados por la microbiota intestinal. Al tener un alto contenido de fibra, permiten equilibrar los niveles de colesterol y limitan los picos de insulina en pacientes diabéticos. La casa editorial Gefao presenta el libro Sagrada Historia Mexicana, del autor Francisco Selvas, donde describe los bellos pasajes del mundo náhuatl, con relatos de las acciones épicas de las divinas manifestaciones del Padre Teot Huitzilopochtli Meshi, desde el primer sol hasta el Nahui Olin. Una historia amplia y enriquecedora que nos da a conocer nuestra milenaria herencia cultural. Esta interesante obra está a la venta en nuestras oficinas, en nuestro sitio web www.revistajefao.com y en nuestra página de Facebook Revista Gefao. Son una buena opción de merienda saludable, muy recomendables en la infancia como golosina o botana. Durante el embarazo pueden convertirse en tu antojo preferido y utilizarse en programas de adelgazamiento. De acuerdo a las recomendaciones de los investigadores, la mejor alternativa para consumir este poderoso alimento rejuvenecedor es realizarlas en casa, ya que los aditivos que se agregan a las palomitas empaquetadas para microondas ocasionan daños a la salud. Al prepararlas, es mejor evitar aceites, azúcares o mantequilla y reventar el maíz solamente con calor. Se les puede agregar sal, algún sazonador vegetal o saborizante natural, tal como lo hacían nuestros antiguos mexicanos. Por otro lado, la doctora Margarita Tadeo Robledo, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM, con 35 años de labor continua en investigación del mejoramiento genético del maíz, menciona: nuestro país es el centro de origen de este grano, que tiene una gama amplísima de usos para diferentes tipos de alimentos. En términos de valor nutrimental, la especialista declaró que este grano es un importante portador de carbohidratos, fibra y proteína, de manera que favorece la digestión y disminuye los índices de colesterol en el organismo, entre otros beneficios. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, la búsqueda de alternativas ecológicas al plástico avanza sin cesar y cada vez son más las opciones que se plantean para reemplazar el unicel. Los envases modernos deben hacer mucho más que cumplir los requisitos específicos de transporte, almacenamiento y presentación. También deben ser sostenibles. El unicel es un derivado del petróleo que ha sido catalogado como cancerígeno. Es un material no biodegradable que se utiliza en grandes cantidades, desde desechables para alimentos como materiales de empaque.
Una alternativa ecológica, a partir de palomitas de maíz, ha sido desarrollada por muchos años por un grupo de investigación de la Universidad de Göttingen, quien se ha dedicado en cuerpo y alma a investigar los procesos de fabricación de productos hechos con palomitas de maíz. Estos investigadores han desarrollado envases elaborados con palomitas de maíz que constituyen un excelente sustituto del unicel. Crearon una espuma de palomitas que absorbe el calor mejor que el unicel, es mucho menos inflamable y puede compostarse, triturarse para su reutilización, producir biogás o incluso sirve como alimento para animales una vez que se desecha. Además, tiene propiedades hidrófugas que no permiten fugas y son transpirables. La universidad firmó en el año 2021 un acuerdo de licencia con la empresa Northgetreiide por el uso comercial del proceso y los productos para el sector de los envases. Por otro lado, también se comercializará para su uso en aislamiento de edificios, material para embalaje como protectores y aislantes, componentes de equipamiento deportivo y piezas de automación ligeras. Las palomitas de maíz son fácilmente renovables, biodegradables e incluso podrían convertirse en abono de las plantas de caza. Desde el punto de vista económico, los cines del grupo francés Pathé venden aproximadamente 1.900.000 litros de palomitas de maíz al año, de las cuales 72% son saladas y 28% dulces. Esto representa el 34% de sus ingresos por alimentos y bebidas. Hoy en día, los estadounidenses consumen un promedio de 50 litros por persona al año. En el Reino Unido, el consumo ha aumentado casi un 170% en los últimos 5 años. Palomanía y Crazy Pop son compañías que expenden esta nutritiva botana con enormes utilidades. La gracia de nuestros ancestros de Anáhuac fue heredarnos un alimento nutritivo y sumamente divertido, porque todos hemos de recordar cuando estamos esperando en la tienda del cine o en los puestos de palomitas, cómo éstas saltan alegremente como pequeñas nubes deseosas de ser comidas por niños y adultos. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.